Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Más Allá del Volcán. En este video estaré mostrándoles el análisis sobre el partido entre Santa Fe y Deportivo Pasto. Se preguntarán por qué no lo hice posterior a que se acabe el partido, como suelo hacerlo, como siempre se ha hecho en este canal. Y bueno, pasaron algunas cosas externas que se me salieron de las manos, pero aprovechando que hice el análisis postpartido, muy postpartido, en la emisión de Ecos de Pasto el día de hoy, se las comparto con todos ustedes. Quedó bastante extensa, entenderán que los tiempos en radio se manejan de manera distinta, por eso quedó prácticamente de media hora, así que no les voy a extender mucho más el video y los dejo con el análisis. Y antes de comenzar este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. Ahora sí, vamos con el análisis. Bueno, hay que comenzar diciendo que en el partido pasado, Deportivo Pasto ofreció un gran espectáculo. En líneas generales, Deportivo Pasto fue el mejor equipo en la cancha, fue el equipo que mejor disposición a la hora de salir a atacar tuvo, fue un equipo que fue bastante ordenadito, donde el plan prácticamente le salió en un 90%. ¿Por qué digo le salió en un 90%? Porque siempre la idea general, el plan de juego, la disposición a la hora de salir a jugar un partido, sobre todo en condición de visitante contra un rival como estos, como lo es Independiente de Santa Fe, la idea siempre es mantener el arco en cero. Pero esa consigna no se cumplió. Deportivo Pasto nuevamente sufrió un gol más producto de un error individual que por un mal funcionamiento colectivo. Pero más allá de eso, en líneas generales, el plan, como les digo, salió en un 90%, que da ahí la mancha, esa consigna de que Deportivo Pasto sigue perdiendo puntos por errores puntuales, por consignas individuales, pero más allá de eso podemos ir desglosando cómo fue el trasegar de este partido. Para comenzar, hay que decir que Deportivo Pasto el día viernes por la noche sufrió los primeros 10, 15 minutos, si se quiere. Yo lo dejaría quizás en 10 minutos, porque al minuto 3 Roda llega tras un tiro libre, cabecea completamente solo, la mandó por encima. Y al minuto 7 Harold Santiago Mosquera la mandaba al palo, tras una muy buena jugada donde Frasica tira un buen pase englobado, la manda por encima de la saga defensiva del Deportivo Pasto, por ese sector derecho donde debería haber estado tanto Franco como Caicedo. Ninguno de los dos se supieron ahí acoplar de la mejor manera, ninguno de los dos estuvo ahí atento a Harold Santiago Mosquera que se perfiló de cara al arco, remató y estrelló el balón en el vertical. Ahí Deportivo Pasto se salvaba un poco las papas y era un campanazo para que el Deportivo Pasto se supiera asentar en el partido, para que se concentrara, para que estuviera ya metidito en lo que iba a ser este encuentro, y funcionó. Funcionó porque al minuto 11 un remate de Charrupí despertó también al arquero de Independiente Santa Fe. Hablamos de Andrés Mosquera Marmolejo, un remate que es cierto, fue a las manos, no fue un remate tan esquinado, no fue un remate donde Mosquera tuvo que exigirse, no, pero ya era también un aviso de que Deportivo Pasto tenía cómo atacar, tenía las variantes para atacar, y que no solo dependía de sus delanteros, de sus dos puntas, que en esta ocasión fueron Gustavo Torres y Morinigo. No dependía de ellos, porque el que remató fue un volante de primera línea como es Gustavo Charrupí. La primera jugada, esta jugada de peligro donde Deportivo Pasto se pudo haber ido en ventaja en el marcador, nace tras un centro muy bueno de Castilla, un centro que en primera instancia sí buscaba a Gustavo Torres, que entre otras cosas fue el capitán del equipo, algo que en la gráfica oficial uno va a ver la nómina como siempre, ¿no? Como la publican en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales, como la publica Deportivo Pasto, y ahí está, capitán Castaño. Pero a la hora del partido se hablaba ya de manera interna que el capitán en esta ocasión iba a ser Gustavo Torres, un voto de confianza bastante importante por parte del profe Camilo Ayala, que entre otras cosas sirvió. Más adelante estaremos repasando también rendimientos individuales para ver qué futbolistas se quedaron, qué futbolistas no aportaron. Más allá de eso estaremos repasando todas estas cuestiones, y entre otras cosas Gustavo Torres jugó un muy buen partido, sobre todo en términos del segundo tiempo. Volviendo a lo que es el desglose del partido, el partido entró en una meseta, se planchó,
Deportivo Pasto e Independiente Santa Fe no se terminaban de hacer daño. Lo que se insinuaba por parte de ambos equipos, por parte del capitalino y por parte del pastuso, eran simples escaramuzas, simples conexiones donde Deportivo Pasto trataba, pero no era tan preciso. El mismo caso Independiente Santa Fe, el más incisivo quizás por ahí era Frasica, a veces se asociaba a Harold Santiago Mosquera, Rodallega estaba pasando un tanto desapercibido en esa primera mitad. Lo intentaban, es cierto, lo intentaban también por parte del lado santafereño, pero no era un partido donde llegaran tantas emociones. Como les digo, el partido estaba planchado a más no poder, no estaba pasando absolutamente nada. Tuve la oportunidad de ver el partido allá en la ciudad de Cali con dos compañeros pues de estudios que son hinchas de Santa Fe, y ellos también estaban de acuerdo en que en el partido no estaba pasando absolutamente nada. Era un partido planchado, que no tenía un claro dominador, un partido que fácilmente podría ser la nueva cura para el insomnio, hasta que en el minuto 24, una jugada que se asocian muy bien Morinigo, Gustavo Torres y Juan Esteban Franco, termina en gol. ¿Cuál fue el problema ahí? Que desde el inicio la jugada ya estaba viciada. Ya Gustavo Torres tenía 2 metros el cuerpo adelantado y por ende la jugada no iba a valer, no iba a subir al marcador. Sin embargo, ya era como un sacudón, como que, bueno muchachos, a ver, despertemos, démosle espectáculo a todas estas personas que nos vinieron a ver el día de hoy, espabilemos, vamos, que podemos. Deportivo Pasto estaba demostrando que si ajustaba piezas, si se metía un poquito más, si se enchufaba un poquito más, si ajustaba esos pequeños detalles, se podía llevar el partido, y ya la hinchada pastusa, la hinchada tricolor se iba ilusionando. Sin embargo, la continuidad del partido siguió igual. Esta jugada fue algo aislado, Deportivo Pasto simplemente llegó, hizo el gol en fuera de lugar y nuevamente el partido se planchó. Nuevamente lo que les decía, escaramuzas, acercamientos tibios, acercamientos que poco y nada emocionaban, tiros desviados, remates que iban a las manos del arquero sin mayor peligro, remates bloqueados. La saga defensiva de los dos equipos estaba respondiendo de muy buena manera, hasta que el partido llegó y se transformó en los últimos 5 o 6 minutos de la primera mitad. ¿Por qué les digo esto? Porque Santa Fe nuevamente recordó ese buen fútbol que venía mostrando con Pacho López, el técnico interino que, entre otras cosas, dejó un saldo bastante positivo para la institución cardenal. Se fue con 5 victorias, un empate y tan solo una derrota, que fue aquel clásico capitalino válido por una fecha adelantada. Era un saldo bastante positivo que dejó Pacho López, llegaba Jorge Bava y no se miraba quizás la huella del técnico, no se miraba a qué quería jugar realmente el técnico uruguayo, pero aquí se acordaron nuevamente de cómo era ese Santa Fe de Pacho López, y en esta jugada donde Frasica remata completamente solo en la 5:50, casi en el punto penal, Santa Fe se terminaba desperdiciando lo que era un gol clarito, un gol que estaba hecho, porque la asociación que les mencionó ahí, que era propio ADN de Pacho López, era que Santa Fe era muy práctico a la hora de jugar. Santa Fe con Pacho López jugaba a un toque, se iba por las bandas, no buscando quizá el pelotazo al hoyazo, sino que simplemente era un fútbol directo que buscaba siempre vulnerar al rival, siempre buscaba aprovechar ese mínimo error que los rivales cometieran, y ahí casi lo consigue Frasica. Se terminó abriendo mucho el pie, unos 2-3 centímetros de más, y por esa misma razón es que el balón se le va abierto por un lado del poste izquierdo defendido por Andrés Cabezas. Aquí Santa Fe ya avisaba, y también era un aviso para el mismo Deportivo Pasto. No podía distraerse, no podía quedarse tan a la deriva, no podía dormirse en este partido, porque Santa Fe el mínimo error lo iba a aprovechar. Aquí Andrés Alarcón se equivoca, quizás por el mismo afán, por el mismo desespero de rechazar la pelota en una jugada en la que Santa Fe estaba construyendo a un solo toque. Por ese mismo afán, Andrés Alarcón termina despejando entre muchísimos pares de comillas, porque le termina haciendo una gran asistencia a Frasica, pero Frasica abre mucho el pie y se perdía lo que pudo haber sido el 1-0. Sin embargo, para el conjunto cardenal no tuvo que esperar mucho tiempo para lograr la primera anotación, porque 3 minutos después de esta jugada se vuelve a presentar nuevamente otro error individual. Un error individual que esta vez Santa Fe sí capitalizó y sí lo supo traducir en el marcador. ¿Por qué? Hay un pelotazo que va directamente hacia el corazón, o bueno, hacia el zona 3, uno de los 3 cuartos de la cancha. Rodallega cabecea
Y el Cunti Caicedo no sé qué quiso hacer ahí realmente. No sé si quiso salir jugando de primera intención, no sé si quiso despejar, pero el despeje quedó ahí cortico a los pies de Hugo Rodallega. El caso es que el Cunti Caicedo no despeja de la mejor manera y la pelota le termina quedando a Hugo Rodallega, delantero de aquellos, delantero veterano, con gran recorrido, con gran historia, llega, remata de media distancia, agarra a Víctor Andrés Cabezas, quizás para mí un poco dormido, porque yo creo que nadie se esperaba el riendazo que sacó Hugo Rodallega, y terminó despertando al arquero del Deportivo Pasto y ponía el 1-0 para Independiente Santa Fe sobre el cierre de la primera mitad. Y muchos sabemos que son estos momentos claves que te marcan un partido. Es muy complicado cuando tu rival te marca en el cierre de la primera mitad y en el cierre de la segunda mitad. Al Pasto le pasó que el rival le marcó en el cierre de la primera mitad, había que recomponer, había que ajustar algunas piezas para el segundo tiempo si Deportivo Pasto quería buscar el empate. Y esto sí pasó, porque para el segundo tiempo Camilo Ayala ajustó algunas piezas. Esto se da un poco más adelante. Hay que decir que también para la salida del segundo tiempo, el equipo que salió incisivo, el equipo que salió a buscar fue Independiente Santa Fe. Y esta también es puro ADN de Pacho López, porque acá tengo anotada. Minuto 50, Frasica se lo comió nuevamente. Un gran pase que mete Hugo Rodallega. Y es que sí, nuevamente la defensa del Deportivo Pasto, aquí sí es un error de funcionamiento muy claro. La defensa del Deportivo Pasto se duerme, deja unas grietas bastante importantes en lo que viene a ser la saga defensiva y termina dejando ahí el hueco preciso para que Hugo Rodallega meta el pase a Frasica, un Frasica que entre otras cosas no estaba adelantado, o si lo estaba quizás hubiera sido un fuera de lugar de milímetros, un fuera de lugar de VAR. Frasica, desde la toma que ofreció el canal que transmite el fútbol profesional colombiano, no estaba adelantado, remata y se le va el balón muy abierto, nuevamente abrió mucho el pie. Aquí ya era un campanazo ya definitivo para este Deportivo Pasto, ya era un campanazo también para Camilo Ayala, para su asistente técnico, para que toquen el equipo. Ya había que hacer modificaciones. Más adelante también estaremos escuchando la rueda de prensa y hay cosas interesantes que menciona ahí. Más allá de eso, Camilo Ayala ya se dio cuenta que tenía que tocar el equipo, meter algunas modificaciones y así lo hizo. Miren que es muy habitual que últimamente el Deportivo Pasto venga haciendo algunas triples sustituciones, algunos cambios que le permitan modificar el esquema, y en una misma tanda, en una sola ventana de cambios, ingresaron Castillo por Castaño, Reitaco por Morinigo y Deiner Quiñones por Juan Andrés Castilla. 3 cambios que le lavaron totalmente la cara a este Deportivo Pasto y le permitieron tomar un segundo aire. Estos mismos cambios y este cambio de aire, esta lavada de cara, le sirvió demasiado al equipo, porque apenas a los 3-4 minutos que estos 3 futbolistas hicieron su ingreso, se generó la primera opción clara de este partido para el Deportivo Pasto, de este mini partido, porque si se quiere ya a partir de los 3 cambios estamos hablando de otro mini partido. Cuando hablamos de este mini partido ya hablamos que con esta triple sustitución en cancha, Castillo remata y tapó Hugo Rodallega. Tapó Andrés Mosquera Marmolejo. Ya aquí Deportivo Pasto avisaba que tenía las herramientas necesarias, había pateado completamente el tablero. El profe Ayala pateó completamente estas piezas y ya Deportivo Pasto se sacudía de lo que fue ese arranque donde Santa Fe buscó ampliar la ventaja, se sacudía de todas estas dudas que se estaban presentando en este partido, porque como les mencionaba, el primer tiempo fue un tanto planchado, Deportivo Pasto tuvo algunas opciones, Santa Fe tuvo otras, Santa Fe fue el equipo que se fue arriba en el marcador. Más allá de eso, ya Deportivo Pasto se sacudía con esta jugada y se avisoraba que el empate estaba ahí al caer. Faltaba ajustar una tuerca más, faltaba ajustar el más mínimo detalle para llegar al gol. Y llegaría el minuto 77. No recuerdo exactamente el segundo en el que hace su ingreso Kevin Rendón. No lo recuerdo no lo tengo tan presente, tan marcado, pero supongamos. Kevin Rendón hace su ingreso al minuto 76 con 55 segundos. Y llega una jugada, nuevamente fútbol directo, una jugada que se abre a sector derecho, cae en los pies de Gustavo Torres. Gustavo Torres mete un muy buen pase, un pase de la vida, y Kevin Rendón, que al 68 con 55 segundos ingresó, al 78, al 76 con 55 ingresa, y al 77 con 25 segundos hace su gol. Una locura absoluta, porque
si vamos a ver estadísticas y revisamos hace cuánto Kevin Rendón no marcaba un gol, hay que remontarnos a la fecha 17 del clausura del 2021. Esa vez Deportivo Pasto cayó en Barranquilla 2-1 y ahí el gol que abrió la lata para el Deportivo Pasto fue para Kevin Rendón. Entonces, noviembre de 2021. Entonces, hagamos cuentas. Noviembre de 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. 3 años y pongámosle que unos 6, 7 meses, Kevin Rendón no había marcado con la camiseta del equipo tricolor. Era una locura absoluta, porque seamos sinceros, seamos realistas. Creo que muchos de los hinchas que me están escuchando ahorita en este momento, tanto en la sintonía por radio, ya sea por Facebook, por cualquiera de nuestras plataformas, muchos cuando vieron el cambio de Kevin Rendón, y también me incluyo, no voy a ser aquí el salvador ni nada de eso, yo me incluyo y decía, bueno, ingresó Kevin Rendón, un futbolista que por lo general en sus ingresos ha tocado 3 balones y no se ha sentido su ingreso en la cancha, e ingresó, marcó la diferencia, apenas 30 segundos de haber estado en cancha, era algo soñado quizás. Cuando un futbolista debuta, muchas veces dice, debut soñado porque debutó con gol. Acá Kevin Rendón no está debutando absolutamente ni está cerca, porque hace años ya viene con el equipo nariñense, pero era algo que quizás él mismo sí lo soñaba, tal vez no tan así, pero algo parecido, porque ha sido un futbolista resistido. En esto sí me ha dado pesar cuando lo ha hecho, y es que la hinchada lo resiste mucho, lo termina, y me perdona la expresión, puteando a la hora de ingresar. Y eso sí me ha dado pues una especie como de tristeza, como una especie de decepción por parte incluso de la misma hinchada, porque sea como sea Kevin Rendón, más allá de que el nivel no es el superlativo que tenía por allá en 2012, no es el Kevin Rendón que marcó el gol en la final justamente frente a Independiente Santa Fe, no es ese mismo, pero Kevin Rendón es de la casa, es nariñense, siente los colores, siente la camiseta, ama la camiseta, porque incluso a la hora de celebrar se besa el escudo, se la fue a dedicar a los que 50, 40 hinchas que estuvieron ahí en un sector del Campín. Eso es Kevin Rendón. No es un futbolista que sea titular indiscutible a partir de este gol, para nada. En eso tampoco voy a hacer alguna salvedad. Simplemente Kevin Rendón es alguien que siente la camiseta, que está orgulloso de pertenecer al Deportivo Pasto, que está orgulloso de ser nariñense, y quizás por eso no merece todo ese hate que a él le ha caído. Y más allá de todas las críticas, todo lo que se ha hablado, Kevin Rendón en rueda de prensa habló y fue simple y sencillamente humilde, fue un caballero, no mencionó absolutamente nada de las críticas que se le han dado a lo largo de todos estos últimos días, desde que Camilo Ayala anunció que iba a continuar con él, que iba a contar con los servicios de este jugador. La gente estaba en contra y le estábamos tirando mucho a un futbolista, incluso hasta sin jugar, porque cuando ha ingresado poquito, ha ingresado pocos minutos, no ha sido es de estos ingresos donde se pueda decir, bueno, Kevin Rendón hizo esto, esto y esto. No, simplemente ha ingresado como por darle minutos, por darle continuidad, y quizás esa confianza y esa misma continuidad se vieron reflejados en el empate. Y qué mejor futbolista para que haya empatado este partido que Kevin Rendón, por lo cual la verdad estoy muy contento. E incluso, el fútbol es así, el fútbol es de odios y de amores, el fútbol te da, el fútbol te quita, y miren que ya solo con este gol, solo con esta participación importante de Kevin Rendón en este partido, transcurridas 12 fechas del fútbol profesional colombiano, la gente como que ya se calmó un poco, bajaron los ánimos, ya la gente dijo, bueno, ahora sí hay que darle una espera, ahora sí, pero bueno, son cuestiones que a veces uno le dice al hincha, hay que ser mesurados, porque miren que hay futbolistas también en el Deportivo Pasto que han pasado sin pena ni gloria y no se les han dado tanto palo como a los mismos futbolistas nariñenses. Esa ha sido quizás la realidad del fútbol aquí en la capital del departamento de Nariño, pero más allá de eso, pues ya me explayé bastante en lo que fue el gol de Kevin Rendón, una situación bastante emotiva, bastante especial, no solo para el jugador, sino para la misma institución, y vamos a seguir o terminar de desglosar lo que fue este partido. Ya con el empate en el bolsillo, Deportivo Pasto se creció aún más. Deportivo Pasto fue el equipo que más salió a proponer, fue el equipo que se las creyó todas, fue el equipo que fue con toda la intensidad, con todo el carácter para ganar este partido, y tengo acá anotadas 3 opciones más claras para haberse llevado la victoria en el Campín. Minuto 82, remate de Castillo que tapa Marmolejo. Minuto 87, esta quizá es la que más
personalmente la que a mí más me duele, no sé si al resto de hinchas es la que también quizás le duela más, porque aquí estuvo el gol de la victoria. Una gran jugada que sale, si no estoy mal, de los pies de Osa, que se había recostado un poco por el sector izquierdo, ve completamente libre a Gustavo Torres, un Gustavo Torres que se encontró de cara junto con un solo defensa de Independiente Santa Fe. Por el otro sector vio a Deiner Quiñones y Deiner Quiñones se la cede, Gustavo Torres le cede la pelota a Deiner Quiñones, gran partido de Gustavo Torres entre otras cosas. Deiner Quiñones se perfila, quizás alarga un poco, unos 30 centímetros más el balón, y ahí el control le queda un poco largo y termina definiendo un tanto incómodo hacia los pies de Mosquera Marmolejo. Guardando todas las infinitas proporciones, es una jugada, no sé si algunos recordarán la que le hace Robben a Casillas en la final del 2010. Es similar, porque ya Marmolejo simplemente se jugó para un lado, dejó la pierna extendida y ahí le termina pegando la pelota, el remate de Deiner Quiñones, que se va por fuera, y Marmolejo terminaba salvando lo que era el partido para Independiente Santa Fe. Esta fue la jugada más clara, la jugada donde Deportivo Pasto se pudo haber llevado los 3 puntos, sin embargo no se aprovechó, y ya sobre el final, la última jugada clara del Deportivo Pasto, tras un gran centro de Kevin Rendón, nuevamente Deiner Quiñones se hace protagonista. Aquí sí cabecea un tanto incómodo, el defensa de Independiente Santa Fe le termina haciendo un cierre justico ahí apenas para que Deiner Quiñones no remate con potencia este cabezazo, y el remate se va suave hacia las manos de Mosquera Marmolejo, y literal, apenas Marmolejo agarró el balón con sus manos, el árbitro pitó el final y Deportivo Pasto se llevaba un punto bastante importante de la capital de la República. Como les dije al inicio de este comentario, de este análisis, de este desglose del partido, Deportivo Pasto se pudo haber llevado los 3 puntos. Tuvo todas las de ganar, hizo los cambios que habían que hacerlo. Entre otras cosas, hay que mencionar que Camilo Ayala fue el partido donde Camilo Ayala mejor le resultaron los cambios, donde mejor se vio el equipo, donde mejor se vio con las variantes. Fue un equipo que dejó muchas cosas importantes de cara a lo que va a ser los siguientes compromisos, que van a ser bastante complicados en búsqueda de la clasificación. La tabla se aprieta aún más. Entonces, Deportivo Pasto, con este partido, con este resultado, tiene muchas cosas interesantes de cara al futuro. Y ya con todo esto dicho, me gustaría hablar de cómo le fue a cada uno de los futbolistas. Vamos a hablar posición por posición en el Deportivo Pasto. Comenzando con Víctor Andrés Cabezas, que entre otras cosas estuvo muy bien, estuvo bastante bien. Se duerme para mí quizá un poco, no está tan metido, tan enchufado en la jugada del gol de Independiente Santa Fe, pero más allá de esta quizás desatención que sí es cierto le cuesta el gol, hay que también ser abogado del diablo y decir que no se esperaba, creo que nadie se esperaba el riendazo que sacó Hugo Rodallega, porque el Cunti Caicedo tenía una pelota relativamente fácil, quizás por la manera en la que se acomodó a la hora de despejar el balón no termina haciéndolo de la mejor manera y quizás dejó ahí pagando a su arquero y a sus mismos compañeros en la defensa. Más allá de eso, Víctor Andrés Cabezas ha respondido de muy buena manera. Se habla de que Diego Martínez estará volviendo a entrenos quizás esta semana, a finales de esta semana o ya para la próxima, y apenas vuelva es evidente que Diego Martínez retomará su posición de titular, pero seguimos tranquilos, seguimos bastante conformes con el rendimiento que ha mostrado Víctor Andrés Cabezas en estos últimos partidos. Por el sector derecho se ubicó Juan Esteban Franco, que sigue obviamente sin igualar el nivel superlativo que tenía Israel Alba, pero ha cumplido. No ha sido ese Juan Esteban Franco nervioso, ese Juan Esteban Franco que no daba un pase bueno con Florentín, no. A medida que se le ha dado la continuidad de que ha tenido partido tras partido y la confianza del profe Camilo Ayala, ha ido levantando y muchísimo su nivel. En defensa, creo que no hay ningún reproche para él. Quizás esa primera jugada donde Harold Santiago Mosquera se va por ese sector. Más allá de eso, no hay jugada defensiva para reprocharle. De a poquito se va tomando más confianza a la hora de salir por ese carril y se está convirtiendo en un lateral que le está dando bastante solvencia al Deportivo Pasto por ese sector. Ahora, hablando de los 3 centrales, los mencionados Cunti Caicedo, Alarcón y Joyce Osa, de los 3, el señalado aquí va a ser evidentemente el Cunti Caicedo, que es el que deja esa pelota ahí viva. Como lo mencionaba previamente, quizás por la forma en la que se acomoda no termina de despejar de mejor manera este balón y por eso Rodallega termina rematando. Sin embargo,
más allá de que el Cunti Caicedo es ahí el que tiene el lunar, el asterisco ahí señalado, el comportamiento en defensa del Deportivo Pasto fue muy bueno, en líneas generales no sufrió el partido como cosa rara, es algo que ya se viene patentando completamente en este Deportivo Pasto, entonces hay que decir que sí, la defensa, el trío ahí de centrales respondió de muy buena manera. Ahora hablando del sector izquierdo, hablando puntualmente de Mauricio Castaño no ha sido el Mauricio Castaño de fechas pasadas, de hecho por esa misma razón y porque Camilo Ayala decidió patear completamente el tablero, se va sustituido cercanos al minuto 60, no ha terminado de aportar lo que estaba aportando en esas primeras fechas, pero sigue siendo una pieza importante en el equipo de Camilo Ayala. Ahora, hablando de la primera línea de volantes, Johan Caicedo y Gustavo Adolfo Charrupí, hay que decir que se jugaron un muy buen partido, un gran partido por parte de estos dos futbolistas al servicio del Deportivo Pasto, gran concentración, un partidazo se jugó Gustavo Adolfo Charrupí, hubiera sido premio, bastante premio también para él el tema del gol, lastimosamente pues él es un volante de primera línea, un volante de marca, no es su especialidad rematar de cara al arco, pero hubiera sido un premio importante para él haber logrado el gol, hubiera sido un partido redondito por parte de él. Hay que decir que Gustavo Charrupí estuvo muy bien el día viernes y Johan Caicedo sigue consolidándose en esa primera línea de volante. Sabemos que a veces Ayala usa a Castilla en vez de a Johan Caicedo ahí en ese sector cuando se juega con 3 puntas. Sin embargo, el partido del día viernes se prestó para que hicieran tándem Charrupí y Caicedo y lo hicieron de muy buena manera. Ahora, hablando del anteriormente mencionado Juan Andrés Castilla, tampoco tuvo su partido fulgurante, su partido brillante, pero fue importante cuando Deportivo Pasto tuvo que estar remando contra la corriente, cuando Deportivo Pasto estaba 0-0, era por donde pasaban las jugadas de peligro. De hecho, como les mencioné, la primera gran jugada de peligro real del Deportivo Pasto que se da al minuto 11 nace en los pies de Castilla. Entonces no fue su partidazo, pero tampoco es un partido en el cual se raja, es un partido de 6-7 puntos por parte del volante al servicio del Deportivo Pasto. Y ahora, con los dos en punta hay un dilema porque son dos caras de una moneda completamente distinta. Por los lados de Morínigo, tuvo el gol en fuera de lugar, pero sigue demostrando que es un cazador de área y ya. No es un futbolista que te colabore, no es un delantero que te baje a trescuartear. Él se queda muy fijado en su posición y más allá de que se queda muy fijado en su posición, hizo una labor importante que es fijar a uno de los centrales. Lo hizo bien en ese sentido, pero se sigue demandando un poquito más de este futbolista, porque ¿qué se espera del delantero? ¿Qué se espera del 9? Goles. ¿Los ha conseguido? No, y ahí está el problema. Morínigo no ha terminado de lograr la cantidad de goles esperada, sigue el saldo en un gol a Boyacá Chico y nada más. Pero esa función, que si queremos salvar el partido de Morínigo, esa función de fijar al central, la hizo de buena manera. Y el partidazo, la otra cara de la moneda, es por parte de Gustavo Torres. Un Gustavo Torres que en este micrófono se le ha dado palo, no hay que ser escuetos en ese sentido, a Gustavo Torres se le ha dado palo y se le ha dado también con justificación, porque cuando un futbolista juega bien, aquí no tenemos ningún problema en venir a decir X o Y jugó de gran manera y X o Y jugó un partidito que ni para volverlo a convocar. En esta ocasión, en Bogotá, Gustavo Torres, con la cintilla de capitán, se lució, hizo un muy buen partido y simplemente queda aplaudir todo el esfuerzo, todo el despliegue físico que hizo Gustavo Torres el pasado viernes. Y ya para finalizar quizás lo que fue este macroanálisis de este partido de Independiente Santa Fe y Deportivo Pasto, hablemos de las variantes que también ingresó Camilo Ayala. Como les mencionaba en el microcomentario del análisis, ingresaron Castillo, ingresaron Deiner Quiñones y ingresaron Gonzalo Ritaco en una sola tanda. Esta tanda fue la que le cambió justamente la cara al Deportivo Pasto, esto ya lo mencioné, fue un lavado de cara, fue un cachetadón para el mismo equipo que despertó, reaccionó y a partir de ahí se empezó a ver un fútbol más dinámico. La siguiente sustitución fue pues una de las figuras del partido, pues por lo que logró y por cómo lo logró y el contexto en el que lo logró, que es Kevin Camilo Rendón. Kevin Rendón, felicitaciones por parte de él,
Qué alegría que se haya reencontrado con el gol en un partido como este, ante un rival como este. La verdad, me pone muy contento que Kevin Rendón se haya podido sacar toda esa espina, todas esas críticas, todo ese peso de encima con este gol que le dio un punto importante al equipo. Y cerramos con Brian Sánchez, un Brian Sánchez que ya entró sobre el final del partido. Quizás no se puede hablar mucho del rendimiento por parte de él porque ya lo metieron faltando, si no estoy mal, 5 o 6 minutos, lo metieron al minuto 88. Entonces, poco y nada se puede hablar por parte de este futbolista. Pero en grandes rasgos, a grandes rasgos, esto fue lo que nos dejó el partido del día viernes. Como les mencionaba, el Deportivo Pasto se ubica en la novena casilla del rentado nacional, producto de los últimos 3 empates que ha conseguido. Sin embargo, este siguiente sábado tiene la oportunidad de reivindicarse, de sumar ahora sí de 3 puntos, de reencontrarse con la victoria, porque estará con su gente, estará en un horario que le permita a la hinchada ir a ver al Deportivo Pasto y, por qué no, nuevamente volver a ingresar al grupo de los 8. Y listo, señores, eso fue todo por el video del día de hoy. Muchas gracias si alguien llegó hasta esta parte del video. Más de media hora es bastante denso, bastante larguito, así que muchas gracias al que se haya quedado hasta el final. Como siempre, no se olviden de darle like, de suscribirse. Seguiré trayendo más contenido como este. Espero que para el siguiente partido ahora sí pueda traérselos posterior a que se acabe el partido, no 2 días después. Sin embargo, esto es lo que hay, a esto es lo que nos tenemos que sujetar. Y muchas gracias por haberme acompañado. No siendo más, yo me despido y nos vemos. Hasta la próxima.